hasta aquí tenemos una fuerte crisis en la economía feudal, en la economía medieval, que genera una fuerte crisis política, o sea, quienes gobernaban, quienes tenían el poder, la iglesia y la nobleza, los reyes, entran en una profunda crisis. Lo que genera esto es que cobre protagonismo un actor dentro de la sociedad que hasta aquí no habíamos mencionado, eh, que tiene que ver con aquellos que de alguna manera sí lucraban. ¿Qué es lucrar? El lucrar es el obtener, hacer una actividad para obtener una ganancia. Como habíamos dicho, esto era pecado en la Edad Media, por lo tanto había un sector marginal. ¿Qué quiere decir marginal? Que estaban las márgenes de estos reinos, que sí lucraban y que eran los artesanos y los comerciantes. ¿Sí? Los artesanos y los comerciantes llevaban adelante actividades lucrativas y con el correr del tiempo algunos no eran cristianos, por lo tanto no consideraban al lucro como un pecado, por lo tanto con el correr del tiempo van acumulando ciertas riquezas. ¿Sí? Esto permite que debido a la crisis eh, en la iglesia y en la nobleza, estos sectores puedan disputarle el poder. ¿Quiénes son estos sectores? Como dijimos, artesanos y comerciantes son conocidos como burgueses. ¿Por qué burgueses? Porque esas pequeñas ciudades que se fueron conformando en las márgenes de los reinos eran denominados burgos. ¿Sí? Esos burgos eh, eh, era donde se desarrollaban estas actividades de eh, producción y de comercio. Los burgueses en determinado momento, esto lo explicamos de manera sencilla y a grandes rasgos, o sea, la realidad fue mucho más compleja, pero es simplemente como para comprender en líneas generales, no en profundidad como era la Edad Media. En determinado momento, y otra cosa que aclaro, esto no se da de un día para el otro, sino que son varios siglos donde se va dando todo este proceso que fuimos explicando en los videos. En determinado momento de la historia, los burgueses tienen tanto poder o fuerza como para enfrentarse a la iglesia y a la nobleza que estaban en crisis y les roban las tierras, se apropian de las tierras que antes pertenecían a la nobleza y a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los campesinos? Los campesinos trabajaban la tierra, estaban dentro de esas tierras. ¿Qué hacen los burgueses con esos campesinos? Los liberan. ¿Sí? Ahí viene esta idea de la libertad, del ciudadano, que todos somos iguales ante la ley y demás, que surge en la modernidad. Entonces, ¿qué hacen? Los liberan, pasan a ser hombres libres, hombres y mujeres libres. Ahora, ¿cuál es el objetivo de liberarlos? Como dijimos, los burgueses a lo que se dedican es a la producción. Por lo tanto, los liberan para que pasen a ser mano de obra disponibles para trabajar en esos talleres que tenían los burgueses. Que esos talleres empiezan a crecer, empiezan a producir cada vez más, los burgueses quieren obtener cada vez más lucro, cada vez más ganancia, por lo tanto se empiezan a transformar en fábricas, ¿sí? De ahí viene la revolución industrial, que de alguna manera es un punto importante para dar inaugurada la edad moderna, ¿sí? Dejar de depender de una economía de uso, de una economía campesina. Después en el último video ya les voy a explicar la diferencia entre la economía capitalista y la economía medieval, para pasar a una economía de producción. Ahora, estos campesinos antes, durante la Edad Media, tenían garantizado el sustento. ¿Sí? Trabajaban la tierra, nadie los podía echar, el rey no los echaba porque el rey los necesitaba para producir y obtener los impuestos. Le podían cobrar más, menos impuestos, se los podían cobrar de manera violenta o de buena manera, pero de alguna manera siempre tenían garantizado el sustento. Cuando los burgueses los liberan también de su medio de vida, su medio de producción, o sea, se quedan, pasan a ser personas libres, pero libres en la calle, ¿no? Le dice, bueno, sos libre, pero andate de mi tierra, le dice el burgués. Entonces, ¿qué hacen estos campesinos? No les queda otra que trasladarse a las zonas donde empieza a producirse. O sea, en esos talleres, se van a vivir cerca de esos talleres que empiezan a convertirse en fábricas.
Ahora, que se conviertan en fábricas no es tampoco algo sencillo. O sea, para poder fabricar, para poder mejorar la producción es necesario empezar a dominar ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, para inventar la máquina de vapor, que era lo que de alguna manera caracterizó la primera revolución industrial, es necesario tener un conocimiento acerca de cómo manejar los metales, cómo reaccionan determinadas sustancias a determinados procesos, cómo es el tema del vapor, la presión y todo lo demás. O sea, para inventar la máquina de vapor, lo primero lo que tengo que hacer es desarrollar el conocimiento, o sea, la ciencia. Nosotros habíamos dicho que la filosofía, el filósofo se preguntaba el porqué de las cosas y trataba de entender la totalidad del mundo. Los burgueses retoman con esa filosofía de la antigüedad, pero de alguna manera empiezan a necesitar que el filósofo o que el pensador no se encargue de todo, sino que se encargue de algo en particular. ¿Para qué? Para que sea especialista. Y ahí surge de la filosofía cada una de las ciencias, ¿sí? Va a necesitar que alguien se dedique a la química, que alguien se dedique a la matemática, que alguien se dedique a la ingeniería, todo para mejorar la producción. Va a incorporar mano de obra, o sea, va a incorporar esos trabajadores, esos campesinos que quedaron sin medio de sustento, van a empezar a convertirse en obreros en las fábricas. Ahora, si ese trabajador se enferma, el burgués lo que necesita es que vaya todos los días a trabajar, entonces también va a aparecer como eh, necesidad para este desarrollo capitalista la medicina. Todas las ciencias van a ir cumpliendo una función para mejorar y desarrollar esta producción que van a llevar adelante los burgueses. Ahora, perfecto, acá tenemos la cuestión económica. Estos burgueses empiezan a hacerse cargo de la producción. Hay un cambio de un modo de producción campesino, agrícola, rural, a un modelo industrial, pero la burguesía, una vez que se hace del poder económico, lo que necesita es el poder político. Por lo tanto, necesita disputarle el poder al rey. ¿Qué hace para disputarle el poder al rey? La revolución. ¿Sí? Las revoluciones burguesas, la revolución francesa, la más conocida, que después va a inspirar el resto de las revoluciones burguesas. En realidad la primera revolución es la revolución norteamericana, 1776, luego viene la revolución francesa, 1789, y a partir de ahí en todo el mundo se van a ir dando distintas revoluciones burguesas, como las que se dan en América, ¿sí? Con unas características distintas, pero inspiradas todas en esa revolución francesa. Entonces, esa revolución es generar un nuevo marco político para los nuevos actores de poder, o sea, quienes ahora tienen el poder, que son los burgueses. Los burgueses no son los representantes de Dios en la tierra, por lo tanto necesitan sustentar su poder en algo diferente. Y ahí aparece el Estado, ahí aparecen las leyes, ahí aparece la Constitución. Lo que fundamentalmente tienen que cuidar los burgueses es la propiedad. ¿Sí? La diferencia entre los burgueses y el resto de la sociedad es que ellos son propietarios de las tierras, son propietarios de las fábricas, son propietarios de las máquinas. Recordemos siempre que las tierras las obtienen mediante el robo, ¿sí? Les roban las tierras a la iglesia y a la nobleza. Y el capital que ellos van a invertir luego tiene que ver con las riquezas que hay en Europa obtenidas por el saqueo a América, o sea, la conquista de América llevó grandes riquezas a Europa y esas riquezas son las que generaron que Europa pueda tener un desarrollo económico, que pueda surgir el capitalismo como un sistema económico fundamental y que está presente en todo el mundo. Son esas riquezas lo que le da ese impulso al capitalismo. Bien, los burgueses se hacen del poder económico primero, del poder político después. Esto en Europa, ¿sí? Se asienta primero en Europa y luego se van a ir expandiendo hacia el resto del mundo.